Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo, soy el pastor Miguel Caicedo desde la ciudad de Nueva York, en la isla de Staten Island, mandándoles un mensaje de ánimo, de aliento en el Señor Jesucristo, consolaciones por medio de las Escrituras. Quería también saludarlos, hace tiempo que no subía material en este canal, sé que somos pocos, pero seamos pocos o seamos muchos, lo importante es que el nombre de Jesucristo sea glorificado, que las verdades del Evangelio corran, que sean compartidas de uno, de otro siervo. Siempre va a haber alguien necesitando la voz del Evangelio mientras el Señor vuelve, y que cumplamos el ministerio que el Señor nos ha puesto a cada uno de los que decimos creer en Jesucristo. La gran comisión no es la gran sugerencia, y no es solamente para aquellos que tienen título formal o de ordenación de pastor, de ministro, evangelista, misionero, o a la labor a la que el Señor haya llamado, sino que es labor de todos y cada uno de los que decimos creer en Jesús. Dice la palabra del Señor en un momento, estoy como confundido aquí ya, en 2 Corintios 1, a partir del versículo 3, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y consolación, que nos consuela para que nosotros también consolemos, nos da consolación en todo para que nosotros también consolemos a aquellos que están en tribulación por las mismas consolaciones con las que Él nos ha consolado, por las consolaciones con las que Dios nos ha tratado a nosotros. ¿Qué consolaciones serán esas por las cuales Dios nos ha consolado? Para que en medio de la tribulación, en medio de las angustias, nosotros también consolemos a otros. Con la misma consolación que Dios nos da, consolar a otros. ¿Y por qué traigo este tema o esta meditación rápidamente aquí a memoria? Fui invitado, estoy en estos tiempos predicando aquí en la ciudad de Nueva York. El Señor me ha permitido ir a un lugar u otro. En una de las iglesias en las que prediqué el Evangelio y anuncié las verdades del Evangelio con amor, con misericordia, pero con la verdad como el Señor la da en su palabra. Algo que detallé del lugar es que no hay enseñanza bíblica normal o general para los congregantes, para la congregación, sino para los que se quieran unir virtualmente entre semana. Un día se invita y que entren, pero como tal en la iglesia no está el espacio de tiempo de la exposición de la Escritura. Y no es porque falte tiempo, es decir, no es que no se pueda organizar dentro del tiempo. Y yo, hablando con el ministro precisamente, decía que si no había forma de establecer una escuela bíblica no de escuela de fundación, de instituto, sino una escuela bíblica de escuela dominical, de exposición de las Escrituras antes de la prédica central, antes de la alabanza, un tiempo de enseñanza de las Escrituras. Y me reconvenían de que no, si la gente el domingo va es para ser consolados, porque llevan una semana cansada, una semana con trabajo, una semana de carga, una semana de fatiga, y si usted les expone la Escritura, si les expone la palabra, si se pone a dar enseñanza de temas bíblicos, pues se van a cansar más, van a sentirse agobiados y de pronto no van a querer volver a la iglesia o no van a sentirse agradados seguramente. En esa reconveniencia me están diciendo, no, es mucha Biblia, sí, es mucho evangelio, no queremos tanto evangelio, no queremos tanta Biblia. La Biblia aburre a los jóvenes, la Biblia aburre a los adultos, la Biblia aburre a las mujeres, la Biblia aburre a los hombres. Pero ¿sabe a quién no aburre la Escritura? A las ovejas del Señor. Las ovejas del Señor sí tienen hambre de la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esas son las consolaciones que necesitamos, las consolaciones del Evangelio. Como decía en 2 Corintios 1, somos consolados por Dios para consolar a otros. Es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda misericordia y de consolación, Dios de todas misericordias y consolación.
Y es la consolación suficiente entender que tenemos un Salvador, que no merecíamos ser salvos y que en su gracia nos ha mostrado bendición, perdón por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús muriendo sustitutamente por el pecador, por usted y por mí. Si creemos verdaderamente en el Evangelio, si creemos en Jesús, y que deseamos ahora conocer más a Jesús, conocer más al Señor, conocer más su palabra. Y sabemos que Jesús está presente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de Génesis a Apocalipsis. El mismo Dios del Antiguo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo que destruyó Sodoma y Gomorra es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios temible del Antiguo Testamento sigue el mismo, siendo el mismo Dios que ha establecido un día de juicio para toda la raza humana, en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Cristo Jesús. Dios no ha cambiado. Vació y no ha destruido las ciudades como destruyó Sodoma y Gomorra en ese tiempo. Es por su paciencia, por su misericordia, por medio de la cual en Cristo Jesús está llamando a todo hombre en todo lugar, como dijo Pablo allí en Hechos 17, llamando a los hombres al arrepentimiento, llamando a todo hombre en todo lugar a que se arrepiente y crea en el Evangelio, en Jesucristo. Esas son las consolaciones con las cuales nosotros somos consolados, porque somos consolados cuando vemos a Cristo Jesús, cuando vemos allí nuestro pecado puesto en la cruz, cuando sabíamos que no merecíamos perdón, que con todo lo que hemos hecho, pecado, aún desde que conocimos a Jesucristo, las veces que le hemos fallado y Él ha permanecido fiel, porque Él es fiel a su palabra, porque no se puede negar a sí mismo, pero que sabiendo nosotros la santidad del Señor, no mereceríamos este perdón, esta gracia tan grande. Ha sido solo su beneplácito, por su puro afecto de su voluntad, que nos ha salvado, que nos ha llamado. Y eso es consolación. Y con esas consolaciones animamos a otros, aunque estén pasando aflicciones y tribulaciones, diciéndole: ánimo en Cristo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, Jesucristo ha vencido el mundo. Jesús dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Estas son las consolaciones del Evangelio, las consolaciones de saber que en Cristo tenemos vida eterna, que aunque pudieran moler este cuerpo, echarlo a los leones, aunque le pudiera pasar lo que pasare, podemos decir como el apóstol Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, somos de Cristo, porque nos ha rescatado, nos ha comprado como si fuéramos esclavos, reos de muerte, y nos compró a precio de su propia sangre, para darnos ahora vida eterna y ser parte de la familia de Dios. ¿No es esto suficiente consolación? No dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocer a Jesucristo, Jesús les dijo a los escribas, a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes les parece que en ellas está la vida eterna. Escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. De Génesis a Apocalipsis, por medio del Espíritu Santo que inspiró las escrituras y que nos revela a Jesucristo, allí está la presencia del Señor, allí está la voz de Dios. Y si yo estoy oyendo al Señor, viendo su paciencia conmigo, su perdón para conmigo, su gracia para conmigo, yo en esto soy consolado. Aún cuando veo su carácter expuesto allí de justicia, de ira, que Él está irado contra el pecador todos los días, que delante de su presencia no entrará cosa inmunda, que todo el que hace iniquidad será cortado, pero al mismo tiempo veo que yo estoy perdonado, es otro motivo de consolación, porque digo, yo merecería la misma condena de todos esos contra los que el Señor está irado todos los días, pero si hoy no tengo esa condena es porque precisamente el Señor ha mostrado su gracia en Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es una consolación, consolaciones del Evangelio, para que nosotros también consolemos a otros con estas mismas palabras, llamando a los hombres al arrepentimiento. Y si ya están en Cristo, que sean fortalecidos en el mismo Evangelio una y otra vez, conociendo al Señor eternamente, conociéndolo de principio a fin en su palabra, conociendo cada día más esa entrega tan grande que el Señor ha hecho, su obra maravillosa, ese amor tan grande que el Señor nos ha mostrado para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son suficientes consolaciones, conocer al Señor cada día más por medio de su palabra. ¿No le parece a usted que son consolaciones suficientes y motivación suficiente conocer a Jesucristo? ¿No le parece que es suficiente consolación y ánimo después de una semana de trabajo y de carga? Y de hecho, cuando usted va conociendo al Señor cada día más, esas mismas consolaciones nos consuelan todos los días. Aunque haya una semana de duro trabajo, el que está en Cristo continuamente se estará alimentando. Pero llegará el día de la congregación, el día de reunión, donde también deseará que la palabra sea expuesta, deseará las verdades del Evangelio, deseará las verdades de las Escrituras, deseará esa palabra nutritiva, fresca, buena, fiel del Señor.
por medio de la cual nosotros somos nutridos y alimentados todos los días. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabemos que a través de las Escrituras allí está toda la revelación del Señor, de Génesis a Apocalipsis. No necesitamos más, necesitamos la presencia del Señor. Y de aquí el Señor pone todo aquello que necesita poner en orden en nuestras vidas. Nos consuela, nos da fortaleza, nos da ánimo, nos corrige, nos exhorta, nos limpia cada día, para que podamos vivir la vida que a Él le agrada en rectitud, en santidad, siguiendo la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, caminando vidas derechas, revestidos del amor de Cristo Jesús, revestidos de misericordia. Estos son suficientes consolaciones para que usted también consuele a otros, para que usted también hable en el nombre del Señor la buena palabra de Dios y no se canse de la Escritura, no se canse de estudiar la palabra de Dios y de aquellos siervos fieles que la exponen con valentía, con fidelidad y con amor. Un abrazo desde Nueva York, gracia y paz con todos y espero con la ayuda de Dios que me dé gracia para que este video también sea compartido, de que nos consolemos en conocer a Cristo.